El día de hoy vamos a iniciar nuestra cuarta y última sesión del curso Design Thinking para educadores. Recordar y mencionar que tenemos nuestros canales de comunicación como es el chat. El día de hoy vamos a hacer una sesión ya final y resumida a través de Kahoot, también preguntas, casos que vamos a compartir y material de revisión que también están alojados en el aula virtual que es el Google Classroom. Los casos ya han sido compartidos en el Google Classroom a modo de foro para que podamos participar y a partir de esta casuística ustedes puedan aplicar lo que el día de hoy vamos a dialogar, vamos a intercambiar experiencias y de esa manera también fortalecemos esta comunidad de aprendizaje en un entorno virtual como es el Google Classroom. Bien, a continuación voy a compartir cuál es la temática que desarrollaremos para esta sesión. Voy a compartir un video y este video nos va a dar la introducción al ejercicio práctico que ustedes como educadores tienen que aplicar para esta fase, la fase del prototipo. Compartiré mi pantalla y me comentan si se observa completamente. Aquí. Me comentan por favor si se observa. Ok, por el chat, ¿sí? Perfecto, Ruth. Muchas gracias. Bien, entonces este video dura alrededor de 4 minutos. Nos va a presentar un ejercicio que es práctico y que ustedes como docentes deben hacer que los equipos se comprometan al logro de sus objetivos comunes. Recordemos que el Design Thinking es una metodología activa. Por ende, el trabajo colaborativo, la comunicación, la confianza, una comunicación horizontal, empática y en base al respeto, pues son las condiciones que se deben gestionar en el aula y el docente debe facilitarlas, debe facilitar el ambiente, los recursos o gestionar ellos a través de la autonomía de los mismos equipos. Para ello hay muchos ejercicios a nivel práctico como es el que vamos a observar ahora. El reto del malvavisco es un ejercicio típico y muy importante poder aplicarlo cuando queremos acercar a un grupo de estudiantes que no tiene la idea o que nunca ha tenido la experiencia de elaborar un prototipo. Recordemos que cuando pues, nos presentan siempre algo nuevo, un concepto, una temática, un título nuevo, nos es un poco difícil acercarnos y entender, y nosotros que vamos ya de lo más abstracto, pues vamos a las definiciones, ¿cierto? A lo teórico, a las definiciones de ciertos autores. Sin embargo, cuando aplicamos esto en el aula con estudiantes de educación básica e incluso con estudiantes de educación superior, mayormente estos cursos son transversales o estas temáticas se realizan en cursos ligados al trabajo en equipo, a alguna actividad lúdica, a un taller, están dentro de estos cursos este tipo de ejercicios. En ese sentido, debe ser la parte práctica desde lo material para poder entender qué es un prototipo. Desde el qué hacer, el estudiante, a partir de sus acciones, va a poder procesar y construir estos patrones de pensamiento y luego, a partir de la experiencia, entender y comprender por qué y cómo se trabaja en equipo, cómo se gestiona el tiempo en equipo y cómo logramos los objetivos cuando cada integrante cumple una función o cumple su función primordial. Esta experiencia que alrededor de este tipo de ejercicios se hace en 20 minutos, nos da un clima de trabajo en el aula bastante participativo,
un clima también de mucha confianza a los estudiantes, algunos que de repente no expresaban sus opiniones o estaban muy callados o no participaban mucho, pues a partir de este ejercicio rompemos el hielo para que pues tengamos también esta confianza en poder expresar sus inquietudes, sus dudas, sus emociones, a partir del qué hacer, ¿no? La parte práctica. En ese sentido, voy a compartir este video, lo veremos de repente 2 veces para que podamos observar con mayor detalle. Yo les pido que puedan apuntar algunas ideas fuerza respecto a ello y luego dialogamos sobre lo que ustedes han observado. Pues el desafío del malvavisco puede ser un ejercicio muy interesante para practicar lo que es el trabajo en equipo, y lo aconsejaría porque es un ejercicio sobre todo divertido, motivador, que además pues, se ha probado, ¿no? O se ha llevado a cabo con distintos perfiles, desde niños, adolescentes, jóvenes, pero también adultos, ¿no? Con ejecutivos, altos directivos, estudiantes de universidad, etcétera, con lo cual es un ejercicio que puede ser adecuado para trabajar con todo el mundo. Requiere un material muy básico, que es poco y que puede conseguirse en cualquier parte, con lo cual es también pues, poco costoso y práctico de llevar a cabo. Sirve para plantear un reto a un equipo que tienen que llevar a cabo en un tiempo determinado, en este caso son 18 minutos, los que tienen para construir una torre lo más alta posible, la torre más alta dentro de la competición que estén los equipos. Al final de estos 18 minutos no es tan importante el resultado, haber conseguido o no este objetivo que se les ha planteado, sino la reflexión que después puedes llevar a cabo, ¿no? Puedes hacer. Invitas a los participantes a analizar, a reflexionar sobre cómo han desarrollado el ejercicio. Pudiera partir, pones la mitad de base y la otra mitad como un eje en el medio y pones los otros 10 espaguetis arriba. ¿Y luego qué haces con la cuerda? Hace 4 piezas iguales así. Y después otras 4 encima y hacemos una torreta de verdad. Sí, pero tenemos que tener una base, ¿no? Algo para subir. Sí, una cuadrada como unas pirámides, ¿no? Sí, todos. Vamos a tener tiempo. Sí, tenemos 18 minutos. ¿Alguien se ha dado cuenta cuándo ha empezado? La capacidad de trabajar en equipo es valiosa porque bueno, todos tenemos cualidades, conocimientos, estrategias, habilidades. Bueno, en este caso, ¿no? La cultura colaborativa, ¿no? La capacidad de colaborar, de trabajar juntos, es un elemento importante dentro de un equipo. También temas de liderazgo distribuido, de que los diferentes miembros, ¿no? Pueden aportar sus cualidades y pueden estar también pues, liderando, ¿no? ese equipo en distintos momentos. A nivel personal, yo creo que las cualidades pueden ser la empatía, ¿no? La capacidad de conectar con otros, de ponerse en el lugar del otro, ¿no? También ayudan bastante a que la gente pueda trabajar bien en equipo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Soltamos los espaguetis. No se puede tocar, no se puede tocar. No se toca, no se toca, no se toca. Tenemos que estar para subir la tragedia. Las personas que están llevando a cabo el ejercicio tienen que plantear, ¿no? o ponerse encima de la mesa una serie de habilidades y de cualidades. Al final se trata de llegar a este objetivo de forma conjunta, ¿no? Tienen que negociar, tienen que ponerse de acuerdo, tienen que probar, tienen que de alguna manera y resolver un problema. Nunca antes se habían planteado hacer algo igual, por lo tanto es algo completamente nuevo, y tienen que entre ellos pues, intentar colaborar. Juntos tienen que conseguir este reto.
Muy bien, entonces vamos a rescatar algunas ideas o preguntas, de repente algunas experiencias que ustedes han conectado, ya lo han hecho, algunos no, les parece interesante, cómo podríamos aplicar esto en nuestra práctica docente, en nuestra aula, o si somos directivos, somos docentes, de qué manera también podremos aplicarlo esto con los mismos colegas o coordinadores. A ver, comentemos, pueden levantar la mano también, pueden participar o por el chat darnos sus apreciaciones. Voy a compartir el link de este video para que lo podamos también tener de manera individual. Ahí está. Perfecto. A ver, tenemos algunas ideas, algunos comentarios en el chat. Creo que sí. A ver, vamos a observar. Muy bien, Ruth. Claro, la idea y el objetivo es que los estudiantes vivencien esta experiencia de crear algo, de crear un prototipo a modo de y en base al juego, con condiciones, con reglas, y lo importante a nivel pedagógico es que el docente observe el proceso de cómo ellos gestionan, cómo negocian, y ya veremos cómo ellos se relacionan y desarrollan estas habilidades interpersonales. La gestión del tiempo durante el design thinking también es importante porque tenemos ciertos hitos, ciertas fechas para que puedan entregar un producto, ¿sí? Y hay una fecha final de entrega de trabajo. Lo mismo sucede en este ejercicio práctico de 20 minutos del marshmallow, ¿no? Tienen ciertas condiciones, tienen una cantidad de materiales que son iguales para todos los equipos y pues tienen un tiempo límite, ¿no? Y entonces toda esa experiencia que pasa en 20 minutos pues se logra a partir del juego, ¿no? Y el juego es una manera bastante lúdica, entretenida y pues de aprendizaje para que podamos lograr como docentes que ellos entiendan los diferentes procesos que se llevan a cabo cuando trabajamos en equipo. Exacto, Ruth. Muy bien, muchas gracias. El compromiso también. Y el compromiso, durante el video ahí observamos que se mencionaba sobre el liderazgo distribuido. Preguntarnos, nosotros como docentes, ¿cómo gestionamos el liderazgo en las aulas? Diseñamos actividades de aprendizaje en donde ellos pongan en práctica su liderazgo o desarrollen algún tipo de liderazgo. O cuando trabajamos en equipo, distribuimos roles o los equipos se distribuyen en los roles. Un poco preguntarnos sobre cómo estamos gestionando estas actividades en equipo nosotros como docentes. Si bien nosotros, los docentes, diseñamos una pauta de aprendizaje, una guía, la guía no siempre al 100% se va a poner en práctica. Va a depender bastante de las condiciones, depende bastante también de la dinámica de los estudiantes, ¿sí? Y de los tiempos. Sin embargo, es un ideal, es nuestra meta, cumplir con el tiempo y pues las condiciones mínimas como es el respeto y el trabajo en los procesos cognitivos, de acuerdo a la especialidad, sí es indispensable poder cumplirlos. Sin embargo, dejamos de lado y se deja de lado el trabajo en equipo, el trabajo de pares, en donde realmente evidenciamos el qué hacer, ¿no? La parte práctica, la parte aplicativa. En un concepto tradicional, y teniendo claro que lo tradicional no es negativo,
sino es algo que ya se está haciendo o que se ha hecho por mucho tiempo y puede tener diferentes aristas, diferentes perspectivas. Pero según la concepción que yo estoy compartiendo, en la educación tradicional entendemos a una clase y se ha venido trabajando desde hace décadas en una clase en donde fomentamos y priorizamos el contenido, la parte temática, durante las 2 o 3 horas académicas que tenemos nosotros, ¿sí? Sin embargo, ustedes que están muy interesados en una metodología activa, como es una de ellas, el design thinking, pues entendemos que queremos romper o queremos ser un poco disruptivos respecto al método tradicional, que tiene cosas muy importantes y positivas, por supuesto. Queremos ir más allá o queremos ir un poco distintos porque también nos adaptamos, la educación, las estrategias, la didáctica se adapta, se amolda y se diseña en base a las necesidades de los estudiantes. Y los estudiantes no son los mismos de aquí actual de hace décadas. Son distintos, con distintas demandas, con distintas experiencias, desde el nacimiento hasta todo su desarrollo humano. Desde la infancia, la niñez temprana, la niñez, la adolescencia y la juventud. En ese sentido, pues nosotros diseñamos propuestas de aprendizaje que estén ligadas a estas necesidades, a cubrir estas necesidades, a fortalecer estas habilidades y por ende, pues lograr estos aprendizajes esperados que la institución, la organización, el ministerio, la política internacional está demandando. En ese sentido, nosotros aplicamos el design thinking ¿para qué? Para poder crear ambientes de aprendizaje distintos, cambiantes, dinámicos. Y a través de ejercicios basados en el juego, como es el Marshmallow, pues fomentamos estos espacios más lúdicos. Y pues, si hablamos un poco de la primera infancia, ya que hemos tocado el término, es indispensable reflexionar un poco, ¿no? Los niños desde ya nacen y son muy curiosos y van construyendo prototipos, ¿sí? Desde el origami, con su papel, van diseñando, van haciendo bosquejos. Pero esta curiosidad o esta forma desde lo manual, desde lo kinestésico, ellos lo han venido desarrollando por naturaleza o también por el ambiente, se va a ir perdiendo a lo largo de los años, lamentablemente. Y es un poco para reflexionar por qué, porque esta práctica desde lo concreto se va a ir perdiendo. Si bien es cierto, vamos adquiriendo mayor dominio en los procesos cognitivos yendo a lo abstracto, no debería quitarse también aspectos prácticos como son las actividades basadas en el juego, ¿no? Y también hay una metodología basada en el juego, aprendizaje basado en el juego. En ese sentido, pues ejercicios como este y hay otros más, pues acercamos a esa experiencia de la niñez desde agarrar un papel y construir y bosquejar algo o diseñar un prototipo, lo traemos desde las prácticas de la niñez. Es por eso que esta experiencia es una experiencia bastante eh, viva, es una experiencia que remonta a la niñez y las emociones que van a ir surgiendo y ustedes van a poder observar como docente en los equipos, pues son muy gratificantes. Igual nosotros como docentes tenemos y aplicamos, diseñamos una rúbrica de aprendizaje. En este caso podría muy bien aplicarse una lista de cotejo para poder establecer los criterios a nivel de ciertas dimensiones, a nivel de trabajo en equipo, a nivel de gestión del tiempo, a nivel también de producto. Podríamos tener ciertos criterios que queremos observar en el producto final, que vendría a ser el marshmallow, pero eso podría ser uno de los tantos criterios. La mayoría de los criterios para esta lista de cotejos, si queremos evaluar el trabajo en equipo, pues está en relación a la experiencia más que en el producto. Muy bien, exacto. Gracias por su participación. Ahora, ¿qué veremos el día de hoy en esta última sesión? Veremos la etapa, la última etapa que es el prototipo, el prototipado, que viene conjuntamente con el testeo.
Y para ello, pues hemos presentado el Marshmallow, el caso basado en el juego, para poder acercar a los estudiantes que no conocen qué es un prototipo. Ellos ya lo saben, pero desde la práctica, desde la vivencia. Vamos a acercar algunas definiciones, ¿sí? En base al reto del Marshmallow. Entonces, ustedes pueden ir tomando apunte. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que todos los equipos tengan la misma cantidad de materiales, ¿no? Recordemos que en un juego, en el juego, le damos las condiciones y las reglas por igual a todos quienes van a participar. Y aquí, cuando van a participar en equipo, todos los equipos tienen los mismos materiales, tienen las mismas condiciones, tienen el mismo reto y los mismos tiempos que deben de cumplir. Entonces, los recursos que se usan y ustedes como docentes deben considerar pueden ser más o menos, pero es el formato clásico como se desarrolla el reto del marshmallow. Son 20 fideos, es 1 metro de masking tape, 1 metro de pabilo y un marshmallow, ¿no? Que vendría a ser este dulce. Entonces, estos son los recursos que todos los equipos deben tener. ¿Cómo garantizamos? La pregunta es que los equipos pues tengan estos materiales exactos. Primero, pues pedimos a los equipos que puedan proporcionar, autogestionar sus recursos entre ellos con estas condiciones, ¿no? Que sean 20, que haya masking tape. ¿Qué hacemos? Si los equipos traen un rollo de masking tape, el docente, pues podría cortar, ¿no? Hasta 1 metro. El mismo docente va en cada uno de los equipos, 3, 4 equipos, y pues garantiza que el metro de masking tape sea 1 metro. O en todo caso, el docente podría tener el masking tape, ¿cierto? Ya dentro de sus útiles y él mismo o ella misma hace el reparto del metro de masking tape, ¿sí? Como también podría garantizar el metro de pabilo y que todos tengan un marshmallow. ¿Sí? Clave aquí son los tallarines, porque a partir de ello, pues ellos van a construir la torre más alta. Ese es el objetivo, ¿no? Es como que el fin a nivel de producto es construir la torre más alta posible y con esta condición que sostenga por sí sola, que se sostenga por sí sola y que tenga en lo más alto, en la punta, el marshmallow. En otros ejercicios les comento que se obvia el marshmallow, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos más el proceso, ¿sí? Cuando ya le damos el requisito del marshmallow, pues ya estamos elevando un poco la complejidad porque entendemos que colocando el marshmallow, pues hay una alta probabilidad de que la mayoría de las torres caigan, ¿sí? Entonces ya no vemos tanto el proceso, sino más el producto. En ese sentido, pueden ustedes obviar el marshmallow como también lo pueden colocar. ¿Bien? Entonces, aquí en el juego no le decimos cómo tienen que hacer las cosas. Ellos, ellas, en equipo, gestionan estas preguntas. Ellos definen, se reparten, se distribuyen sus roles y eso a veces ni siquiera es planificado, sino que surge en el momento, surge en la puesta en práctica durante estos 20 minutos. Bien, entonces toda esta gestión del tiempo, esta forma de cómo ellos, quién va a colocar la base, quién va a ir construyendo, quién va a ir amarrando con el pabilo una cantidad determinada de tallarines que no es ilimitado, sino tiene una cantidad, por ende, pues con esa cantidad tienen que construir una torre de manera eficiente. Entonces, una vez que ellos han pasado y hayan tenido la oportunidad, de repente algunos han ganado, algunos sus torres se cayeron, pero lo importante es observar el proceso, preguntar luego, el docente pregunta sobre cómo se sintieron al desarrollar el reto del marshmallow, ¿sí? ¿Cuáles fueron sus conflictos? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Qué satisfacciones les ha traído esa experiencia en esos 20 minutos? ¿Cómo resolvieron sus problemas? ¿Cómo solucionaron? ¿Sí? Entonces, son preguntas que es importante abrir el espacio
entre todos los equipos y poder que cada equipo escuche la experiencia del otro. Y luego acercamos al concepto, ¿no? Sobre qué es un prototipo. Y tenemos algunas ideas un poco para poder mostrarlas. El prototipo es una representación limitada de un producto. El producto se entiende como la versión final o es el ideal. Y para alcanzar ese producto, pues elaboramos diferentes prototipos que se parecen al producto, pero que no llegan a ser esa versión fiel. Y permite a las partes probarlo en situaciones reales o explorar su uso, creando así un proceso de diseño de interacción que genera calidad. Este proceso de interacción quiere decir que cada vez que el prototipo esté expuesto al público objetivo o a diferentes personas del público objetivo, pues eso va a garantizar, primero, retroalimentación, es decir, que el público objetivo, pues nos dé sus apreciaciones, funciona o no funciona, le resuelve el problema o no le resuelve el problema. Si no le resuelve el problema, ¿cómo cree usted que podría mejorar este prototipo para que su problema vea solucionado? Entonces, anotamos y sistematizamos todo ello. Por eso que el prototipo es muy importante y poder aplicarlo en esta última fase del design thinking, porque finalmente es la solución puesta en práctica y testeándose. Y nos cuestionamos, ¿no? El prototipo es útil a nivel de funcionalidad, sirve a los estudiantes para poder acercarse más a su aprendizaje, claro que sí, porque un prototipo te permite comunicar, te permite, a partir de un prototipo, si es algo tangible, nos permite discutir. Si es un diseño, algo abstracto, también nos permite discutir, definir ideas, acercar mejor o aterrizar mejor el concepto creativo que en la clase anterior habíamos ya construido. Y de esa manera, quienes diseñan el prototipo, que son parte del equipo, pues van a ser responsables de su mejora. También nos permiten clarificar estos requisitos que el público objetivo pide. Es decir, es evidente que el equipo responsable observe que el prototipo funciona o no funciona cuando está interactuando con el público objetivo. Y de esa manera nos brinda diferentes alternativas para poder observar en qué dirección de mejora o de modificación va a ir el prototipo para lograr la versión final. Entendiendo que la versión final nunca llega a ser una versión final de por sí. En realidad, nosotros, por ejemplo, en los celulares, nosotros tenemos aplicaciones, ¿correcto? Las aplicaciones pasaron por un proceso de design thinking. Pero este proceso de design thinking, pues hubo un prototipo y la versión final. La versión final nunca llega a ser versión final porque siempre hay actualizaciones, pequeñas actualizaciones, pero actualizaciones significativas porque va a ir mejorando a partir de los comentarios de los usuarios o quienes los usan, pues la experiencia de usuario, ahí viene el término, la experiencia del usuario. Y a partir de esa experiencia del usuario, pues el prototipo o el producto, la aplicación mejora. Los estudiantes a lo largo de los años ya han venido desarrollando prototipos, ¿sí? Maquetas, ensayos, plantillas, storyboard, bosquejos, esquema, proyecto escrito, planos. O sea, desde ya han venido desarrollando prototipos, ¿sí? Entonces, es un poco también que ellos sean conscientes de que para poder realizar algún tipo de innovación, no solo basta con una idea creativa, ¿no? Porque eso es una, o podría gestarse en la fase de la ideación, que es una de las fases del design thinking que también hemos desarrollado. No basta con una idea creativa, sino que hay que gestionarla, ¿sí? Hay que trabajarla y finalmente aterrizar en un prototipo, que puede ser tangible o intangible.
Ahora, los materiales que usamos en los prototipos, en este caso un prototipo tangible, son de fácil acceso, ¿no? Porque los estudiantes pues deben construir estos prototipos de manera rápida, con material que ellos tengan al alcance o que no sean muy costosos, que sean baratos y fácil de producir. Y son particularmente útiles en las fases iniciales de todo proyecto para poder diseñar el concepto. ¿Qué características tiene un prototipo? Entonces vamos a ver algunas características. Primero, que se divide los prototipos en dos. Hay prototipos con características de baja fidelidad y hay prototipos con características de alta fidelidad. Para comentarles que dentro del ámbito educativo, nosotros, como nuestro foco no es el producto en sí, nuestro foco es el proceso, y en ese sentido vamos a desarrollar prototipos de baja fidelidad, porque eso va a garantizar, primero, la construcción del prototipo, porque los estudiantes van a poder tener accesibilidad en el costo, también en los materiales, de manera en equipo. Entonces son económicos, son rápidos de construir. ¿Por qué? Porque el prototipo, si bien se testea y de repente se destruye o se deteriora, es indispensable poder reconstruirlo, mejorarlo con los materiales que sean baratos y que sean fáciles de reconstruir, rápidos de arreglar o de rehacer. Y pues no necesitamos de expertos electrónicos, ¿sí? Para poder rehacer este prototipo. Bien, en cambio, un prototipo de alta fidelidad, hablamos ya a nivel empresarial, hablamos ya a nivel de lanzamiento a un público que va a comprar ese producto. Entonces vamos viendo otro tipo de segmento, otro tipo de público en otro escenario. El escenario que nosotros, donde nos enfocamos, es un escenario donde priorizamos los procesos educativos, entonces elaboramos un prototipo de baja fidelidad. Y los estudiantes deben ser conscientes de que existe estas dos tipologías en características del prototipo. Entonces, hablábamos un poco sobre cómo es el prototipo de una app de móviles. O sea, dentro del celular hay prototipos. Se ha hecho prototipos para poder realizar una app, ¿sí? Desde el diseño en 2D a mano alzada, como estamos observando aquí, ¿sí? Hemos recortado el prototipo de cómo se ve, cómo se puede observar la interfaz, el interfaz de la aplicación, cuando le das clic que aparece. Entonces, vamos diseñándolo. Puede ser a mano alzada, podría ser también a partir de un programa digital, y de esa manera tenemos ciertas versiones de ese prototipo. Versiones que luego se observan más sofisticados, le damos más características, le damos color, ¿sí? Y empezamos a realizar este prototipo que llamamos un prototipo inicial. Una vez que ustedes tengan y observen que los equipos hayan desarrollado su prototipo inicial, sea un prototipo tangible, es decir, hecho con materiales tangibles, o un prototipo intangible, de repente es un diseño, es una estrategia, es un programa, ¿sí? Entonces podría ser intangible o tangible también. Entonces los equipos, eso, ¿quién define si es tangible o intangible? Lo define la solución que ellos han identificado, ¿sí? Entonces, la solución es diseñar un programa de capacitación, un programa de talleres a la comunidad. Entonces, diseñamos ese programa, es intangible. O la solución de repente es elaborar un artefacto, ¿no? Que pueda brindar calor, ¿no? En zonas o en comunidades donde hace mucho frío. Ok, es un prototipo tangible, con materiales, pues, en físico. ¿Sí? Entonces, una vez que tengamos ese prototipo inicial, le llamamos inicial, pasa por un testeo. ¿Qué es testear? Testear es recoger información del público o de un agente externo. ¿Qué hacemos? Nosotros ponemos y salimos
Puede ser, por ejemplo, si mi público objetivo está dentro de la institución, de repente mi público objetivo son los directivos, es el personal de limpieza, o es de repente alguien que esté trabajando para el ambiente, el cuidado del ambiente de la institución, ¿no? Entonces puedo yo entrevistar, acercarme a ese público y mostrar esa solución, ese producto. Y el testeo se inicia cuando el público interactúa, usa ese prototipo. O en todo caso, escucha, si es un prototipo intangible, escucha, eh, procesa, comprende ese diseño y observa de repente un video de cómo es que las personas están vivenciando esa solución. Entonces, desde ahí comenzamos con el testeo. Las personas van a comenzar a vivenciar los beneficios que ese prototipo inicial está brindando. Entonces, recogemos información. Luego vemos cómo recogemos esa información o a través de qué plantilla. Determinamos si la solución cumplió sus objetivos. El objetivo es poder hacer que el problema público o el problema que el público ha estado viviendo, pues disminuya o mejore esas condiciones. Discutir lo que se podría mejorar. Bien, es un espacio para poder entender una perspectiva distinta a la del equipo que ha diseñado el prototipo. Y también nos permite documentar, es decir, estas entrevistas donde testeamos y donde el producto interactúa con el público, podemos, uno, grabarlas con el consentimiento del público o de la persona, uno, grabarlas en video, en audio o, en todo caso, que es lo que se hace bastante, es sistematizar esa retroalimentación de manera escrita. Entonces, esa retroalimentación, documentarla, el testeo, la retroalimentación, es a través de una herramienta. Y la herramienta o la plantilla que ustedes van a emplear como docentes y luego los equipos es la malla receptora. Esta es una herramienta importante porque cuando lancemos el producto al público, el prototipo al público objetivo, pues siempre va a haber observaciones, ¿no? Y esa reglamentación tiene que ser sistematizada en 4 cuadrantes, que de repente en ese momento no se va a estar llenando cuadrante por cuadrante, sino que luego de haber entrevistado a muchas personas, el equipo se reúne con todas esas entrevistas, con todos esos documentos, esas ideas que hemos sistematizado en hojas o en Word, o de repente tenemos grabaciones y volvemos a escucharlas, vamos a verlas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que sistematizarla en una malla receptora. Se le pide a los equipos que esta malla receptora esté en un papelógrafo, anotando, que se haya anotado todo el feedback, ¿no? La retroalimentación que se haya recogido y que se divida en 4 espacios. El primer cuadrante va a ir todo el feedback de que sean cosas interesantes o lo más relevante que el equipo ha considerado, por supuesto. Entonces, para lograr cubrir este espacio, el equipo primero socializa los feedback, se reúne, toma acuerdos y pues define en qué espacio, en qué cuadrante tiene que ir esos feedback. Luego, en el segundo cuadrante, son críticas, pero constructivas. Entonces, aspectos en donde debemos mejorar. Va a ir en el segundo cuadrante. Todas las críticas constructivas. Tercer cuadrante, van a ir las preguntas que surgieron al equipo. Es decir, en toda entrevista siempre surgen preguntas, pero ¿por qué piensa esto? ¿Pero por qué cree que debe cambiar esto? Esas preguntas se sistematizan en el tercer cuadrante.
Y en el último espacio van a ir las ideas nuevas para el proyecto. Ideas que el público las ha compartido, las lanzó y que pues eran ideas que nunca fueron mapeadas de repente o nunca al equipo se le ha ocurrido. Entonces vamos a ir mapeando esas ideas nuevas para el proyecto en ese cuarto espacio. ¿Preguntas, dudas hasta el momento tenemos? Claro, empresas. Muy bien, vamos a observar algunas ideas, comentarios que han escrito en el chat. Ya, vamos a ver algunos ejemplos, ¿bien? Ok, muy bien. Voy a responder esta pregunta de la profesora Carmen. El producto final se consolida después de haber hecho varios prototipos. De esa manera se consolida el producto final. Sin embargo, después de un tiempo podemos ir haciendo mejoras. ¿Ok? Pero hay un prototipo inicial y después del prototipo inicial hacemos un testeo. Luego del testeo hacemos esta malla receptora, ¿sí? Que tenemos en la pantalla y pues una vez que hemos observado estos cuatro espacios, cosas interesantes, críticas constructivas, preguntas que le surgieron al equipo, ideas nuevas, ¿qué hacemos? Eso viene a continuación. Lo que se hace es, ahora en equipo nos reunimos y vamos a ir enfocándonos en desarrollar y resolver cada uno de estos cuadrantes. Enfocándose más en las críticas constructivas, en las ideas y en las preguntas que al equipo le surgieron durante el testeo. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando el equipo tiene conocimiento a partir de esta malla receptora, el feedback que se ha dado en base a la interacción del producto con el público, lo que va a pasar es un espacio creativo en donde podemos volver a la fase de empatizar o poder ajustar algunas ideas en el brainstorming o podemos ir ajustando algún concepto creativo que desarrollamos en la sesión anterior. Podemos ir ajustando. ¿Por qué? Porque la dinámica social, recordemos que esta es una metodología centrada en la persona, por ende la persona puede ir cambiando. En ese sentido, el problema también puede ser más complejo el problema, si han pasado 1 o 2 años, o de repente el problema ya no existe, ¿no? O ya fue solucionado. Entonces, por eso es que todo proceso de innovación es iterativo, es un proceso que va a ir cambiando a medida de la dinámica social. En ese sentido, los equipos, cuando terminen de tener el prototipo, la versión final, ¿sí? Se convierte este prototipo en versión final ya en un espacio también para ya tener el producto deseado. Después de haber observado, haber escuchado el feedback, ya tenemos un prototipo, la versión final. Y esa versión final, recordemos que sigue siendo un prototipo de baja fidelidad. Quiere decir que vamos enfocándonos más
en el proceso que en el producto, ¿no? Entonces los estudiantes saben y conocen de ello y pues tenemos ya luego la socialización, de socializar cómo es que identificaron el problema público, cómo definieron el problema, finalmente, luego, a continuación, cómo empatizaron con el público, qué tuvieron que hacer, qué herramientas hicieron, luego de empatizar, idear, ¿no? Algunas ideas disruptivas, convergieron en alguna idea importante, luego comenzaron a definir el concepto creativo, que esa idea creativa no solamente quede en la creatividad, sino que pues tenga una estructura importante para que haya un impacto. Y luego de ese concepto creativo, explicarnos cómo y qué materiales usaron para el prototipo, su experiencia después del primer testeo, y luego a partir de la malla receptora que nos expliquen estos cuatro cuadrantes y que nos muestren el prototipo que lograron con la versión final. Entonces, toda esta secuencia que acabo yo aquí contarles es el resumen de este proceso de design thinking que todo estudiante realiza después de un mes, 4 semanas, que suele ser el tiempo aproximado para desarrollar un proyecto o un prototipo, un proyecto de innovación. Por eso, cuando hablamos de la gestión del tiempo, hay fechas establecidas. El equipo, una vez que el equipo, si ya después de terminado el curso o después de terminado ya ese tema, quiere ir mejorando su productivo, ya es gestión y ya es propio de cada equipo, ¿cierto? Y eso va más allá. Ese ya vendría a ser la gestión de ellos mismos, más no ya del docente, ¿no? Porque ya terminamos esta etapa de design thinking para el curso, ¿sí? Y hemos obtenido con la socialización del prototipo ese resultado, ¿no? Ya se alcanzó. Ahora, si el equipo de manera interna ya ellos mismos se reúnen y quieren ir mejorando y quieren ir de repente mejorando su prototipo, ya es cuestión de ellos y es muy importante si es que se observa ello, porque también vemos que hay un interés, fue significativo, después no solamente fue para una tarea, sino que hubo una motivación, ¿no? Y eso es muy importante. O sea, hay que también soltar esos espacios autónomos para los estudiantes. A nivel docente, a nivel de programación, tuvo con la socialización del prototipo final, tuvimos el cierre del design thinking dentro de nuestra programación o dentro de nuestro proyecto que hemos diseñado. Muy bien, ahora voy a compartirles un Kahoot para poder hacer el primer hito de estas ideas. Voy a compartirles el código para que ustedes también puedan conectarse.
Voy a compartir, por favor, aquí en el chat el link del Kahoot para que puedan ingresar y puedan participar. Ya copió el link. Ingresen, coloquen por favor su seudónimo, su nombre. Son alrededor de 5 preguntas, bastante precisas, para poder tener nuestro primer hito de aprendizaje. Bien, gracias. Vamos ingresando, por favor. Todavía tenemos 10 vacantes aquí en el Kahoot. Máximo son 40 y los demás que no puedan ingresar pueden participar por el chat. Vamos, somos 90, un poco más de 90 quienes están aquí en el Zoom. Debemos cubrir esa brecha, por favor. Ingresamos todos. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Bien, no salgan del aplicativo. Comenzamos. Recuerden que pues están sujetos al tiempo. Son 5 preguntas, así que vamos a ir ganando puntaje, ¿ok? Y luego hay un podio de participación. Comenzamos entonces. La empatía sirve para en el chat también pueden participar, por favor, los que no están dentro del Kahoot. Muy bien, exacto. Entender, o sea, la definición más acertada, más cercana a lo que queremos llegar es entender emociones, comprenderlas, comprender esas necesidades y esos puntos de vista de la otra persona. Bien, entonces, cuando desarrollamos la primera fase, que es empatizar del design thinking, empatizar, lo primordial de esta primera fase es tener contacto con el público, es decir, con quien vive y está experimentando ese problema que hemos identificado. Recordemos que al inicio, en la planificación del design thinking, en la primera sesión que tuvimos, conversamos que este design thinking puede ser un design thinking mixto, ¿no? Recordemos que nosotros como docentes podemos proponer los problemas o vendría a ser las temáticas
por las que el equipo o los equipos van a desarrollar su proceso de design thinking. Es decir, le damos una diversidad de 5 o de 10 problemas o casos con problemas, hablábamos también de situaciones significativas que el docente haya diseñado en base al curso, en base a las competencias de su área, él o ella diseña, el docente, situaciones de conflicto, ¿no? Donde hay una situación, hay varios personajes inmersos en ese problema y hay preguntas desafiantes. El docente diseña y da la posibilidad a los 5 o 7 equipos del aula, pues que ellos escojan en base a esas situaciones. Entonces el equipo va a escoger, bien, pero escoge en base a sus preferencias. Entonces, ese design thinking ya vendría a ser un mixto porque en realidad el mismo proceso de design thinking ideal es que los equipos ellos mismos gestionen, identifiquen sus problemas. Pero nosotros recorremos como nos ligamos a propósitos de aprendizaje, debemos cumplir también con ciertas líneas de desempeños, de competencias, de acuerdo a nuestro plan anual de trabajo y nuestro proyecto educativo institucional. Entonces, como estamos alineados a ello, entonces tenemos que también adecuar esas posibilidades de escenarios. Bien. De esa manera, pues garantizamos que los equipos no vayan por X problemas, bien, sino que estén desarrollando todo este esfuerzo que va a demandar las 5 fases de Design Thinking, enfocados en problemas y en situaciones que el docente sabe que va a cumplirse, va a desarrollar estas habilidades ligadas a la competencia del área. ¿Sí? Eso funciona muy bien en secundaria, se recomienda que sea así. ¿Y por qué vendría a ser o se transforma en un design thinking mixto? Porque, pues, en ese caso, no le damos la total libertad al estudiante o al grupo de estudiantes que cojan cualquier problema X. Eso podría ser de repente a nivel universitario o a nivel de educación superior, se le da esa posibilidad, perfecto. En un curso de design thinking o en un curso de metodologías activas. Pero en educación básica regular nos regimos por competencias ligadas a una área, enfoques, procesos, y que todas las actividades o las metodologías que ustedes vayan a aplicar estén en relación y que conduzcan a esos propósitos de aprendizaje. Entonces, nosotros sí nos obligamos a que todas las situaciones significativas estén alineadas a ello. Ustedes garantizan que esos procesos de aprendizaje se cumplan de acuerdo a sus áreas. Esos enfoques también, enfoques de área y los enfoques transversales. Perfecto. Continuamos entonces. ¿El marcador cómo está? El marcador tenemos a Manuel, a Rosa y a Joel en los 3 primeros lugares. Segunda pregunta de 5. Un método poderoso para generar empatía. ¿Cuál es? Muy bien, me alegra que la mayoría estemos alineados. Las entrevistas y las conversaciones, el contacto con las personas, con el público objetivo, no con cualquier persona, con el público que está viviendo ese problema que hemos identificado, ese problema que está en la situación significativa que hemos escogido. Entonces, entrevistamos a esas personas, nos ponemos en contacto, llamadas o revisamos sus interacciones o citamos y los entrevistamos, le preguntamos. Y para ello hay ejercicios, ¿no? Para entrevistar hay ciertas preguntas que yo como equipo debo diseñar. Preguntas, si son preguntas cerradas, son preguntas que espero que se confirmen o no, son preguntas más abiertas para yo poder indagar y encontrar a partir de sus comentarios eso que estoy buscando. Entonces,
¿Qué es lo que se recomienda? Que podría ser una entrevista semiestructurada o una entrevista abierta para yo poder sistematizar también ello. Se recomienda ese tipo de entrevistas. Tercera pregunta. Una de las cosas más importantes cuando se aplica el design thinking es, muy bien, exacto. Ok. Ok, estamos entre el verde y el azul, ¿cierto? Muy bien. ¿Por qué el verde? Es verdad, necesitamos tener, pero eso no en todo el proceso. Recordemos que, pues, en la fase de ideación, en el brainstorming, sí es importante tener muchos post claro, para poder luego categorizarlas y encontrar esa solución, ¿sí? Sin embargo, eso no es lo que va a demandar en todo el proceso de design thinking. Lo que sí es importante es enamorarse en el sentido de enfocarse en comprender el problema, qué sucede, por qué el problema todavía existe, qué se ha hecho en los últimos 5 años para que este problema, pues, no sea una brecha, un problema latente, qué otros proyectos, qué otras acciones se han hecho y no han tenido resultado o qué tipo de resultados hemos obtenido. ¿Por qué? Porque toda esa investigación, porque pues en la primera fase, cuando empatizamos, no solamente entrevistamos, sino que pues también luego es importante indagar, investigar sobre el problema a nivel bibliográfico, a nivel de marco conceptual, a nivel de autores, a nivel de noticias, por supuesto. Entonces hay un proceso previo de investigación siempre para empatizar, que es comprender el problema público. Público porque demanda a una cantidad de personas que sienten y que viven el mismo problema. Continuamos entonces. Ok, cambió. Alguien puso su DNI ahí. Esther, Ivo, muy bien. Para validar nuestra hipótesis, ¿qué necesitamos? Que el prototipo sea o esté, a ver, comenten. A ver, voy a revisar el chat también. ¿Qué dicen en el chat? Por favor, participen los que están en el chat y no en el Kahoot. Verde, dice Héctor. ¿Seguro, Héctor? Puede ser, ¿no? El azul, amarillo. Muy bien, exacto. Para nosotros poder validar nuestra hipótesis, necesitamos que un prototipo, pues, esté construido con materiales de fácil acceso, que sean económicos, que eran las características de la tipología de prototipo baja fidelidad, ¿no? Papel, plastilina, revistas, mucha creatividad, material económico, pues una app gratuita. Si queremos, por ejemplo, hay estudiantes que quieren hacer apps, ¿no? Aplicaciones para un problema, para resolver como una solución. Hay aplicaciones que te ayudan a desarrollar apps gratuitamente. Wix, por ejemplo, es una ayuda también. Canva también podría ayudar de repente para hacer algo gráfico. Cualquier otra plataforma, otro espacio de recursos que te ayuda a crear apps
o algún contenido digital de manera gratuita. Entonces, de esa manera también en el Design Thinking desarrollamos competencias transversales, no solamente las competencias ligadas al curso, sino las transversales, que es importante que ustedes la justifiquen cuando pues diseñen su sesión e inserten esta metodología. Justifiquen el por qué. Y en esa justificación ustedes van a comentar, desarrollamos, aparte de las competencias del curso para esta unidad o para este trimestre, también desarrollamos a través de la metodología activa del Design Thinking, desarrollamos la competencia 28 del currículo nacional y la competencia 29 del currículo nacional. Estas competencias ligadas a desenvolverse en entornos virtuales, generan su propio aprendizaje, y la otra, desarrollar de manera autónoma su aprendizaje. Entonces, esas dos, la competencia 28 y la competencia 29, que son competencias transversales, que están en todas las áreas, pero a veces no las sabemos mapear con qué tipo de metodología, con qué tipo de actividades estaríamos desarrollando esas competencias transversales que debemos desarrollarlas sí o sí, siempre. Ok. Y la última, ok, cambió el podio. La última es en Design Thinking, la solución tiene que. Excelente, todos estamos muy bien alineados. Permitir al usuario ver cómo funciona su problema de manera funcional. Exacto. Cuando como final, ya como resumen, final y mensaje, en Design Thinking, la solución, que vendría a ser el prototipo final, la solución como producto ya final de Design Thinking, tiene que permitir al público objetivo ver en ese prototipo la solución al problema identificado, que le sirva, que le funcione y que vea reflejada esa solución, ese bienestar. Por supuesto, a largo, a corto, mediano plazo, pero está la solución. Y eso es indispensable que los estudiantes, que los equipos, pues tengan claridad de ello, que lo que ellos vayan a construir tiene un impacto positivo en la sociedad. Porque recordemos que el Design Thinking es una metodología activa centrada en la persona, y la persona vive en sociedad, sus problemas están inmersas y conectadas entre los diferentes actores de la sociedad. Por ende, hay un impacto positivo siempre en beneficio del bienestar común, en beneficio de la ciudadanía. Y podríamos también comentarles aquí que mucho de las innovaciones que los estudiantes pueden desarrollar, deben hacerlo en la escuela, en cualquier ámbito educativo, pues siempre desarrollar algunas de los objetivos de desarrollo sostenible. De por sí, ya desarrollando o dando una solución innovadora a un problema, están desarrollando alguna ODS, algún objetivo de desarrollo sostenible. De las 17 que existe, alguna de ellas, pero no son conscientes todavía porque no se le ha explicado, porque tienen poca información, porque pues nunca han escuchado de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ustedes, docentes, directivos, coordinadores, tienen este rol de poder acercar a los estudiantes a partir de los proyectos de innovación, como a través de esta metodología, con esta metodología, a través también de los ejercicios prácticos en comunidad dentro de la institución, pueda dar a conocer sobre los objetivos de desarrollo sostenible y cómo a partir de proyectos como este desarrollamos también el logro, la comprensión, la sensibilización de estos objetivos de desarrollo sostenible que están ligados siempre al bienestar del planeta, al bienestar de la sociedad,
a una mejor educación, una mejor alimentación, mejor salud. Bien, entonces muchos de estos proyectos podrían y deberían estar identificadas qué ODS estamos cumpliendo, estamos fomentando con ese tipo de proyectos de parte por la gestión, por la construcción, por el aprendizaje de los estudiantes. De esa manera también damos un aporte a lo que estamos comprometidos como nación, como país y por ende todos los sectores, el Ministerio de Educación también hace un esfuerzo y nosotros como docentes en el aula, teniendo conocimiento de las ODS, desarrollamos los proyectos, las actividades en relación a ello. Bien, entonces vamos a vamos a dar algunas conclusiones también respecto a lo conversado y de esa manera compartir lo que tenemos pendiente en el Google Classroom. Bien, voy a compartir mi pantalla para continuar. Bien, perfecto. Voy a compartir estas preguntas y deseo que podamos socializarlas aquí en el chat del Zoom. Bien, como también podríamos dar permiso, el micrófono y escuchamos atentamente. Son algunas interrogantes ya que también podemos compartirlas en el aula con los estudiantes o con los participantes de este proceso de Design Thinking. Primera interrogante que surge después de esta experiencia, siempre con los estudiantes de Design Thinking que desarrolla Design Thinking, es ¿qué lecciones hemos aprendido en todo el proceso? ¿Cuáles vendrían a ser lecciones? Entonces, ¿qué lecciones entienden los estudiantes? Entonces, son como que qué experiencia, cómo me sentí, qué aprendí, ¿sí? Segunda interrogante, por favor, vayan pensando cómo responder en el chat. ¿Qué acciones, actividades, ideas hemos dejado atrás y podemos incorporar en un futuro? Importante ese interrogante porque con este interrogante le damos la posibilidad al estudiante a hacer una retrospección sobre qué es lo que sabía antes sobre el tema, sobre el problema que ha identificado. Y ahora, con estas actividades, con estas acciones, ¿qué incorporamos de nuevo? ¿Y qué incorporamos de nuevo para nuestro aprendizaje? Muy, muy potente esta pregunta. Y la última interrogante importante es, ¿de qué forma podemos incorporar este nuevo aprendizaje a nuestra vida? Bien, entonces, con esta última interrogante, el objetivo es que lo que aprendemos en el aula, pues aterrice también en la vida diaria de los estudiantes, en sus mismos problemas, en su familia o en su proyecto de vida. Bien, entonces, son interrogantes muy potentes. Si se dan cuenta, todas comienzan con qué, de qué manera. ¿Por qué? Porque son preguntas ligadas a la reflexión, ligadas también al hacer. Y de esa manera también hacemos que los estudiantes siempre vayan un paso adelante respecto a la comprensión, a la reflexión. Hablamos de preguntas, interrogantes metacognitivas que ayuden a comprender lo que sabían antes, lo que saben ahora y cómo ese saber de ahora les sirve para su vida y para su proyecto personal. Bien, a ver, los leo en el chat, por favor, o levantan la mano para poder dar algunas apreciaciones sobre estas preguntas. Ustedes mismos, ¿cómo se han sentido como participantes de estas 5 etapas de Design Thinking? Muy bien, tenemos la mano levantada de Claudia. Claudia, tienes la mano levantada, te vamos a dar el pase para que puedas compartirnos. Te escuchamos, Claudia.
Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, a mí la verdad me ha servido mucho. Yo no soy docente particularmente de básica regular, yo soy de básica especial, pero la verdad me ha servido muchísimo, ¿no? Porque también de esta forma también, bueno, durante estas sesiones yo he ido maquinando de qué forma también lo puedo aplicar a los chicos eh, y en base a qué, ¿no? Entonces, he aprendido, por ejemplo, a cómo plantearles un problema en relación a las capacidades que puedan tener los chicos y las habilidades, ¿no? Y también me ha ayudado muchísimo a poder entender cómo llegar hacia ellos, ¿no? Si bien es cierto, en una básica especial no podemos tener hipótesis, no podemos reformular preguntas que ellos puedan responder, pero sí podemos sacar algo, eh, algunas partes del design thinking, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido muy enriquecedor, la verdad, poder compartir estas clases con ustedes. Muy bien, gracias Claudia por compartirnos tu experiencia desde la educación básica especial. Claro, es un público objetivo, es un público de estudiantes distinto, con potenciales también diferentes y pues son estrategias que tú como especialista en educación básica especial también tienes y pues has sacado lo mejor, el juguito de estas sesiones para tú poder incorporarlo. Me parece genial. Gracias por tus comentarios. Bien, vamos a leer algunos comentarios también en el chat que han compartido y igual están abiertos a levantar el micrófono y poder intervenir. Bien. A ver, vamos a comentar aquí sobre algunas lecciones de Manuel. Manuel nos comenta que primero, reconozco aquí que muchos de sus comentarios son porque vienen de la docencia, ¿no? La docencia de educación básica, eso ayuda bastante. Manuel nos comenta sobre el valor de la actividad, el valor de la actividad, entiendo, la actividad lúdica también es muy importante acciones, ¿no? Sobre rutinas tradicionales. Hemos hablado sobre estas rutinas, estos esquemas, y con una metodología activa como el Design Thinking podemos ir migrando a una zona mucho más próxima, ¿cierto? ¿Qué más? Desde la práctica puede enriquecer, claro, enriquecer a nivel didáctico con estos ejercicios. Incorporar, ¿qué podemos incorporarlas? La creatividad, dar importancia al rol. Sí, cuando, y es válido lo que comenta Manuel, cuando le damos un enfoque más de participación a los estudiantes, el rol y los roles cambian, tanto del estudiante como del docente. Y es así como estamos manejando en los últimos años, o es así como el currículo nacional o el modelo bajo competencias o por competencias a nivel superior está enfocándose, ¿no? Si bien hay sesiones teóricas, sin embargo, las sesiones teóricas se puede hacer teoría con y a partir de ejercicios interactivos. Y eso ayuda a nivel presencial como también a nivel virtual y eso ayuda a que pues tengamos un impacto visual indispensable para un contenido de larga duración o a nivel interactivo con el docente, a nivel presencial, que tengamos dinámicas presenciales que ayuden a poder comprender algo abstracto a nivel práctico, a nivel concreto, a nivel de juego, poder entender desde ahí este tipo de actividades. Es muy importante. La maestra Elizabeth también nos dice sobre la relevancia del trabajo en equipo. El trabajo en equipo respetando la diversidad de ideas, exacto. En la fase de ideación, donde abrimos la posibilidad a los estudiantes a no juzgar las ideas del otro porque si comenzamos a juzgar, se pierde en esta fase de ideación el objetivo de querer tener la mayor cantidad de ideas. Ya luego la categorizamos, ¿se acuerdan las cuatro categorías? Luego las categorizamos, pero para llegar a esa categorización necesitamos un espacio primero en donde no juzguemos las ideas del otro, de la otra. Un espacio en donde se brinde esa confianza a escuchar
y pues también a permitir agregar esas ideas sin juzgar. Y eso es muy importante, desde la comunicación con del docente hacia el equipo y entre los estudiantes o entre los participantes. Entonces, el docente está muy atenta a observar que este clima que se va generando en esa fase de ideación con el brainstorming se dé de la mejor manera, de manera óptima. Si observamos que alguien está de repente prohibiendo o imponiendo las ideas o sus ideas, pues intervenimos a partir de preguntas y observamos y generamos un ambiente en donde el mensaje sea no juzgar, el mensaje sea la mayor cantidad de ideas es válida en este momento, es importante que la creatividad surja. Hablamos del pensamiento divergente, porque luego necesitamos esas ideas, esa gran cantidad de ideas para converger en categorías y luego ya poder escoger una. Y esa una vendría a ser nuestro concepto creativo, nuestra solución. Muy bien, muchas gracias por sus comentarios que hacen también aquí en el chat. Recordemos que ustedes tienen a su disposición en la primera sesión, en las primeras sesiones en el aula virtual, libros que se ha compartido, que está en formato abierto y que se ha compartido en el aula virtual, completos sobre el design thinking, estrategias, dinámicas que sería indispensable que ustedes lo vuelvan a revisar o si recién se han enterado, revisen para que pues tengan como documento de cabecera cuando quieran aplicar design thinking o a nivel teórico, a nivel pedagógico, es importante siempre tener nuestro soporte bibliográfico. ¿Sí? Muy bien. Ruth nos comenta sobre algunas fases del design thinking. Exacto. Las 5 fases del design thinking son indispensables. Algunas preguntas dicen, por ejemplo, ¿puedo hacer la quinta, la tercera, así, en desorden? No. Las fases del design thinking están en orden y deben cumplirse en ese esquema. Por eso, como metodología, hay un circuito, hay tiempos que debemos cumplir para cada una de ellas. Entonces, no podemos ir mezclando o escogiendo en qué fase puedo iniciar, ¿no? Hay un orden para el design thinking, sí es muy importante ello, porque todo es ecoidal, ¿no? Comenzamos desde poder definir el problema, empatizar con el público y finalmente seguimos toda la metodología hasta alcanzar el producto, el prototipo final que responde a la idea de innovación. Muy bien, qué bueno, Miriam, que se sienta más preparada en esta parte como una de las metodologías activas. Y aquí me surge también el comentario, el design thinking y el aprendizaje son proyectos. Cuando yo les hablaba de vamos a hacer un design thinking mixto, la mixtura era más ligada con el aprendizaje basado en proyectos, porque el AEP Pro, el aprendizaje basado en proyectos, el docente da las temáticas, el docente da el problema y pues el equipo desarrolla según las fases también que tiene el AEP Pro, que es algo similar, un tanto distinto, pero siempre desarrolla competencias transversales y ODS. Entonces, por eso decía que es mixto, porque en un design thinking al 100% ideal, no le damos temáticas a los estudiantes, sino que los estudiantes en equipo ellos mismos identifican según sus necesidades comunes entre ellos el problema público. Pero eso se hace más en espacios donde se puede tener la libertad de poder hacer eso, el tiempo, y en educación básica regular o educación básica tenemos siempre, estamos ligados a el desarrollo de una temática, a una competencia ligada al trimestre, al desempeño que debemos cumplir. Entonces, se orienta a los docentes que apliquen Design Thinking, diseñar estas situaciones significativas, que son los problemas, unas 10, para darle la posibilidad a los equipos, si son 3, si son 5, si son 7 equipos, da la posibilidad de que ellos escojan, pero según esas situaciones que el docente ha diseñado. Muy bien. Qué bueno que les haya servido mucho de su práctica, a mucho
de su práctica docente a nivel didáctico. La maestra Carmen quiere compartirnos algunos comentarios. Vamos a darle el pase, por favor. Bien, maestra Carmen, la escuchamos. Sí, buenos días, maestro. Ante todo, agradecerle por esta oportunidad de explicarnos más sobre la importancia del basic thinking ahora en la educación. Tuve la oportunidad de escuchar también, pero hay muchas dudas que siempre quedan, ¿no? Pero con usted quedó más claro. Pero ahora yo veo que el reto del maestro de estas 5 fases es hacer como una planificación, ¿no? Un diseño donde nosotros nos, nos guiamos, ¿no? Como un modelo a escribir, por ejemplo, ¿no? De las ideas. Por ejemplo, usted hablaba del mapa de empatía, ¿no? Que es la primera parte, ¿no? Que va a salir de una encuesta, de una problemática, ¿no? X. De repente voy a encuestar al padre de familia, de repente voy a la municipalidad, voy a buscar al alcalde, a la comisaría, qué sé yo. Porque va a buscarse la solución a un problema en mi comunidad, de ahí de mi distrito con niños, ¿no? Pero la cosa es hacer un diseño para cada una de esas 5 fases, ¿no? Tanto para mí como docente guiarme de ello, ¿no? O que los niños también se guíen, ¿no? A aplicar quizás para cada fase un criterio de evaluación, ¿no? Para que se logre cada fase, ¿no? Para que al final, el producto final también se aplique otro criterio. Estaba que me armaba esas ideas, ¿no? Para poder ejecutarlo este año, ¿no? Entonces, bueno, ese es el reto del maestro ahora, llevar a cabo esa parte, pero las ideas, todo muy bonitas, quedaron muy, muy claras y agradecerle por ello. Pero si usted pudiera tener algún modelito que se ha aplicado en algún colegio más o menos de una problemática, nos vendría bien a los maestros para guiarnos, ¿no? Pero Perfecto. bueno, esa es mi sugerencia. Gracias igualmente. Ok, muchas gracias, maestra Carmen. Sí, esa parte ya de la planificación, y hemos conversado a lo largo del desarrollo del curso en pequeños aspectos de cómo ustedes podrían ir planificando cada una de estas fases. Y aquí les muestro un esquema que tiene las 5 fases primordiales y luego está la implementación, ¿no? Que eso es opcional, pero las 5 fases primordiales de las que hemos comenzado a empatizar, a definir la solución, a definir este problema público y luego idear la solución. Luego comenzamos a prototipar con los materiales. Recordemos que el prototipo es a baja fidelidad. Y luego comenzamos a testear. Y en el testeo encontramos ciertas herramientas. Una de ellas, por ejemplo, es la malla receptora. Entonces, cuando ustedes comienzan a hacer una planificación del design thinking en sus sesiones, recuerden, y como lo comentamos en la primera sesión que abordamos la parte introductoria y también de planificación, es ideal que en esta planificación ustedes tengan en consideración los tiempos, los tiempos para poder desarrollar el proyecto que los estudiantes van a tener. ¿No? La recomendación era desarrollarlo en una cantidad mínima de semanas, 4 semanas como mínimo, como para poder desarrollar o el tiempo que tengan los estudiantes para batizar, definir, idear, prototipar y testear, ¿no? Entre 4 o 5, una semana por cada una de de estas fases, con el objetivo de que sus sesiones tengan un inicio, un proceso y un fin por cada semana, ¿no? Recordemos que eso va a depender bastante del curso que ustedes estén dictando. Algunos dictan o van a dictar un curso que tiene 5 horas a la semana. Entonces, planificar qué cantidad de horas le vamos a dedicar al design thinking, que en realidad tiene un inicio y tiene un fin. No va a ser todo el trimestre, ¿cierto? Pero debemos desarrollar proyectos y una forma de ello es a través del design thinking, ¿no? Entonces, si hay un docente o la etapa de coordinación quiere fomentar que sus docentes desarrollen proyectos, apliquen design thinking en 5 semanas en su planificación y de esa manera gestionan los recursos, los tiempos, de acuerdo a la cantidad de horas que ustedes tengan de dictado durante la semana, gestionen qué tiempo van a necesitar. Ahora,
También cuando se hace la planificación de Design Thinking, no todo se tiene que hacer en el aula. Es decir, la parte colaborativa, la parte de trabajo en equipo, se observa en el aula y se tiene que observar en el aula, pero también hay aspectos individuales y autónomos por parte del estudiante que tiene que hacer. Es decir, fuera del aula, fuera de la escuela, ¿no? Entonces, habrá momentos donde ellos tengan que reunirse, ¿cierto? Para definir, por ejemplo, el problema. Entiendo yo que, y les recomendaba que la primera y la segunda fase se usa mucho del aula invertida, del flip learning. Entonces, ¿por qué? Porque ya a partir de la tercera y la cuarta la tercera y la cuarta es mucho trabajo colaborativo. Es más intenso el trabajo colaborativo y se tiene que evidenciar en el aula. El primero y segundo también puede trabajarse en aula con el docente, pero hay mucho de trabajo de investigación. Para poder yo empatizar, de repente mi público objetivo no siempre está en la escuela, está fuera, está en mi casa, está en mi comunidad o está fuera de ella. Entonces, no se tiene que hacer en el aula precisamente o en esas horas de dictado, sino es asincrónico, es en un tiempo diferente. El equipo se reúne o busca, en este caso, una revisión bibliográfica que también forma parte. No tendría que tener la única opción de entrevistar. Podría entrevistar, sería genial. Y si no puede entrevistar, de repente hace una revisión bibliográfica, una revisión sobre otros estudios, entrevistas que ya se han hecho de repente, que están publicadas en YouTube, ¿no? Y hace una sistematización de eso. Investiga, indaga. Y a partir de ello, con las herramientas que hemos conversado para empatizar, el mapa de empatía, por ejemplo, va a sistematizar toda esa información, toda esa investigación. Esa herramienta sí podría usarla en el aula, podría construir en el aula, pero la parte de investigación la debió de hacer antes para que en el aula venga y trabaje de forma colaborativa en un papelógrafo o si tienen a su disposición un laboratorio en computadora y trabaja en forma colaborativa en una aplicación y hagan su mapa de empatía. Las herramientas que hemos conversado para empatizar, para definir, idear, prototipar y testear, cada una tiene herramientas que hemos socializado, pues esas herramientas son ideales para trabajarlas en el aula. Entonces, darle el peso y las horas importantes para cada una de estas. La primera y la segunda hay mucho trabajo de investigación, por ende se recomienda que sea bastante autónomo y que no se dedique mucho tiempo como si se va a dedicar para la tercera y la cuarta fase, ¿cierto? Entonces, en la primera y la segunda fase se recomienda que se dedique durante la semana una hora, a lo máximo de repente 2 horas académicas, más nada, más no. En cambio, en la tercera y la cuarta sí se recomienda que sean dos como mínimo o tres, porque es un trabajo en equipo. Mucho trabajo, prototipar. Entonces, sí es importante evidenciar que ellos hagan el prototipo. No es que le damos una fecha límite y que el estudiante tal fecha límite tiene que traer el prototipo ya hecho. No. El prototipo se hace en el aula, el docente observa y hay lista de cotejos. Ustedes tienen que planificar esa lista de cotejos antes de que el estudiante comience a hacer su prototipo. Porque hay ciertos criterios generales, tampoco que sean tan específicos, porque también limitamos a la creatividad. Hay criterios generales que le damos a los estudiantes a elaborar y que el prototipo debe tener. Bien. Y para testeo igual, ¿no? Que ellos en el aula construyan ¿qué? Su lista de preguntas, ¿verdad? Para poder entrevistar, que tengan a la mano su malla receptora, para que en el aula comiencen a sistematizar de lo que han hecho las entrevistas, de lo que han entrevistado, que puede ser asincrónico, en el aula vengan con todos sus papeles o con todos sus audios y comiencen a sistematizar en ese esquema para la malla receptora. Entonces, de esa manera también observamos. Es decir, que en el aula lo que vamos a evidenciar es un trabajo fuerte de equipo con estas herramientas para cada una de las fases. Y ustedes van a priorizar la cantidad de horas que yo les voy a dar para el desarrollo en clase, de mi tiempo, de mi curso que tiene 5 horas académicas en la semana, dividido en 2 o en 3 días, le dedico una hora para empatizar, otra hora para definir durante 1 o 2 semanas. En la tercera semana sí le dedico 3 horas, igual, prototipar y testear. Entonces, de esa manera también vamos a ir gestionando la planificación.
Muy bien, entonces hemos llegado ya al final. Gracias por sus comentarios. Aquí en el chat ha sido muy, muy importante que haya sido significativo para su práctica docente y de esa manera ustedes puedan aplicarlo en su vida diaria, en su vida profesional. Como último mensaje, recordarles que va a estar habilitado en el transcurso, después de terminar esta clase, su evaluación final va a estar publicada para que ustedes también puedan darlo y de esa manera lograr la certificación. Con ello hemos terminado. Espero que haya sido muy, muy gratificante, muy aplicativo para su formación. Y a continuación, pues, dejo a EduRed para que puedan dar sus últimos lineamientos para la certificación. ¿Ok? Muchas gracias.